¿Alguna vez has sentido que algo invisible en tu hogar se ha debilitado? ¿Que una fuerza que antes protegía ahora parece ausente, como si la bendición se hubiese disipado sin explicación? La pregunta es esta: ¿es posible que el agua bendita pierda su poder si la usamos mal? Sí, aunque suene contradictorio, incluso lo sagrado, cuando se manipula sin reverencia, puede volverse vacío. Como una vela encendida en el viento, si no la cuidas, la luz se apaga. No porque Dios falle, sino porque el corazón humano se aleja. Y cuando el corazón se enfría, incluso las señales más divinas pueden dejar de tener efecto. Hijos míos, lo que voy a contarles hoy no es solo una advertencia, es una súplica, una revelación que el Papa Francisco ha compartido en voz baja, pero que muchos aún ignoran. Porque creemos que el agua bendita es solo agua, que basta con rociarla por la casa, en el coche, sobre los hijos y ya está. Pero no es así. El agua bendita no es mágica, es espiritual. Y como toda herramienta espiritual, depende del respeto, la fe y el uso correcto. En este video te llevaré por un viaje de discernimiento. Analizaremos juntos lo que no debes hacer con el agua bendita si no quieres que su poder se disuelva como sal en el viento. Entraremos a casas, a habitaciones, a rincones, donde muchos la colocan sin saber que están anulando su energía. Escucharemos historias reales de personas como Juan Ana y Doña Marta, que sin saberlo convirtieron una bendición en un peligro. Pero no temas, porque Dios siempre ofrece caminos de redención. Al final, también hablaremos de cómo reactivar la fuerza espiritual del agua bendita. Cómo purificar no solo tu hogar, sino tu alma. Hoy te hablaré como un sacerdote hablaría en una noche silenciosa, con la luz del altar brillando tenue, mientras afuera sopla un viento que parece llevar mensajes desde otro mundo. Hoy no estás viendo un simple video. Estás entrando en un espacio sagrado, donde lo visible y lo invisible se tocan, donde la fe se enciende o se apaga, dependiendo de lo que tú elijas hacer. Y antes de comenzar, te pido algo: si tienes agua bendita en casa, mírala, obsérvala. Pregúntate, ¿la estoy honrando o la he tratado como un simple objeto más, sin alma, sin intención? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro es la fe, la bendición vive contigo. Pero si lo sagrado se vuelve rutina, se enfría, se diluye, como una llama abandonada. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu forma de usar el agua bendita, sino también tu relación con lo divino. No pongas agua bendita junto a los objetos malditos, porque la bendición no convive con la oscuridad. No ilumines el abismo con una vela, y luego culpes al fuego por apagarse. Había una mujer en un pequeño pueblo de Córdoba llamada Doña Marta, conocida por su devoción al rosario. Cada noche, sin falta, rociaba su casa con agua bendita. Un día, sin razón aparente, comenzaron a escucharse ruidos extraños en su hogar. Puertas que se abrían solas, sombras que se movían entre las paredes, fríos repentinos en habitaciones cálidas. Y lo más inquietante, el crucifijo de su sala comenzó a inclinarse poco a poco, como si algo invisible lo empujara. Confundida, Doña Marta acudió a la iglesia. Allí el padre Elías la escuchó con atención y tras una oración de discernimiento le preguntó:
¿Guardas algo en casa que no pertenece al reino de Dios? Doña Marta, en su inocencia, negó. Pero el sacerdote insistió. A veces, sin saberlo, albergamos objetos que tienen historia, energía, pasado, algo que no fue bendecido, sino maldito. Al volver a casa, doña Marta comenzó a revisar sus estantes, y allí, escondido en una caja antigua que su difunto esposo había comprado en un mercado de pulgas años atrás, encontró un pequeño talismán africano hecho de hueso y cuerdas. Lo había dejado como adorno sin saber su origen, sin saber que ese objeto había sido usado en rituales de invocación, que había sido un portal. Y justo al lado de ese talismán, en una pequeña repisa, ella había colocado una botellita de agua bendita. El resultado, la luz de Dios, había sido colocada junto a una puerta abierta al enemigo. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que la espiritualidad no es ingenua. En una de sus homilías, dijo con firmeza: no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Hay cosas que deben ser expulsadas para que el Espíritu Santo habite con plenitud. El agua bendita, aunque poderosa, no es un hechizo. No expulsa el mal si el corazón permanece atado a lo oscuro. Peor aún, si colocas agua bendita junto a un objeto maldito, le estás quitando su fuerza. Le estás diciendo al Señor que no distingues entre la luz y la sombra. Y esto, hijos, no es un juego, porque el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia. Le encanta cuando usamos lo sagrado como decoración sin fe, sin intención, sin pureza. La energía espiritual del hogar se comporta como un campo magnético, donde hay objetos cargados de intenciones oscuras, como talismanes, muñecos rituales, espejos antiguos usados para adivinación o libros ocultistas. Cualquier símbolo de luz que pongas cerca pierde potencia. Es como lanzar una rosa dentro de un pozo de aceite, el perfume se pierde. ¿Y cómo puedes saber si tienes objetos así en casa? Escucha el alma de tu hogar. Hay habitaciones donde el sueño no llega, lugares donde las plantas mueren sin razón, esquinas donde el frío persiste incluso bajo el sol. Si es así, mira lo que has colocado allí. Haz como hizo doña Marta. Busca, reza y limpia. Cuando finalmente sacó aquel talismán y lo llevó a la iglesia para ser destruido, el padre Elías lo quemó junto a otros objetos malditos en un rito de liberación. Luego bendijo la casa, y por primera vez en semanas, la cruz dejó de inclinarse. La paz volvió. La enseñanza. Nunca coloques el agua bendita donde el mal tiene raíces, porque la bendición no puede florecer en tierra contaminada. En el Evangelio, según San Mateo 7:6, el Señor nos advierte con palabras firmes: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Esto no habla de personas, sino de actitudes, de ambientes, de decisiones espirituales. No pongas la luz donde no quieres iluminar. No bendigas donde no estás dispuesto a purificar primero. ¿Y cómo puedes hacerlo correctamente? Primero haz un inventario espiritual de tu hogar. Pregúntate, ¿qué objetos tengo que no sé de dónde vienen? ¿Qué herencias familiares tienen historia que desconozco? Segundo, lleva todo lo dudoso a un sacerdote. No lo quemes por ti mismo. Tercero, purifica el lugar con oración. Puedes usar el Salmo 91 como escudo
y luego rociar con agua bendita solo después de haber limpiado espiritualmente el espacio. Recuerda, el agua bendita no sustituye el discernimiento, y Dios bendice a quien respeta sus señales. Nunca derrames el agua bendita en el inodoro o en las alcantarillas, porque lo que fue consagrado no debe tocar el desecho. Una tarde oscura, en Medellín, cuando el sol se había escondido detrás de una nube espesa, una joven llamada Ana Lucía se encontraba limpiando su altar doméstico. Había recibido agua bendita de la catedral durante la Semana Santa y había utilizado una parte para rociar su casa. Pero luego, al ver que quedaban apenas unos mililitros, pensó que no era gran cosa. Caminó hacia el baño y vertió lo que quedaba en el lavabo. Esa misma noche empezó a tener pesadillas. Una figura sin rostro la miraba desde el fondo de su cuarto y aunque rezaba, no encontraba consuelo. Los días siguientes las cosas pequeñas comenzaron a ir mal. Se rompían vasos sin razón, los relojes se detenían a las 3:33 y los perros del vecindario ladraban hacia su ventana. Desesperada, Ana Lucía fue a ver al padre Clemente. Tras oírla en silencio, él le preguntó con suavidad: ¿qué hiciste con el agua bendita que te fue entregada? Ella, un poco avergonzada, respondió: pues, lo que sobró lo eché al lavamanos. No pensé que importara. El sacerdote cerró los ojos como si sintiera un leve dolor. Luego dijo: el agua bendita no es un líquido cualquiera. Es un sacramental. Ha sido tocada por la gracia del Espíritu Santo. Tirarla al desagüe es como profanar un pequeño altar. Y es que así como no arrojarías una hostia consagrada a la basura, tampoco debes desechar el agua bendita, como si fuera común. El Papa Francisco ha enseñado con firmeza sobre los sacramentales, recordándonos que son signos humildes pero reales de la gracia de Dios. No son supersticiones, no son simbólicos solamente. Tienen una energía espiritual que se activa cuando hay fe y que se disipa cuando hay descuido. ¿Qué pasa cuando viertes agua bendita en el baño, en el drenaje, en el lugar donde fluye lo sucio? Lo primero que ocurre es una ruptura del canal de respeto. Y cuando se rompe el respeto, se cierra la conexión. En el ámbito de la energía sagrada, cada lugar tiene su vibración. El altar tiene una frecuencia alta porque allí habita la intención, la oración. El baño, sin embargo, tiene una energía de liberación y descarga. No es malo, pero no es sagrado. Es donde el cuerpo elimina. No es lugar para lo que ha sido consagrado. Y cuando lo consagrado entra en lo impuro, se genera un conflicto vibracional, una desarmonía. Y muchas veces esa ruptura se manifiesta en lo físico: insomnio, confusión mental, disturbios en el hogar, ataques espirituales leves. Ana Lucía no lo sabía, pero su intención, aunque inocente, abrió una grieta. Por fortuna, pudo repararla. El padre Clemente la guió en un rito de reparación. Le indicó que rezara el Salmo 51 cada noche durante 7 días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego le pidió traer un nuevo recipiente con agua bendita y esta vez colocarla en un lugar alto, sobre una repisa, junto a una imagen del Sagrado Corazón. No más al alcance de la rutina, sino en lo alto como símbolo del cielo sobre su hogar. En menos de una semana, las pesadillas desaparecieron.
La paz volvió, y ella nunca más volvió a tratar la bendición como si fuera agua de grifo. ¿Y tú, hijo mío, hija mía, qué haces con tu agua bendita cuando ya no sirve? No la tires, no la mezcles con la basura. Si de verdad debes desecharla, llévala al jardín, a la tierra, al pie de un árbol, allí donde la creación pueda recibirla con respeto. La naturaleza sabe cómo absorber lo sagrado. El cemento no. Y si tienes agua bendita en casa, revisa dónde la guardas. ¿Está en un lugar alto? ¿Está junto a una imagen santa? ¿O la dejaste olvidada en un cajón con llaves y monedas? Recuerda dónde esté tu tesoro. Allí estará también tu corazón. ¿Cómo enseña San Francisco de Asís? Lo que se ha consagrado no pertenece al mundo, sino a Dios. En la ciudad de Guadalajara, un joven llamado Juan Esteban se volvió popular en redes sociales por un video que subió durante la Semana Santa. En él imitaba a un sacerdote mientras rociaba a sus amigos con agua bendita, tomada de una botellita que llevaba colgada al cuello. Reían, gritaban frases como «Expulsado queda demonio del lunes» o «Por el poder de TikTok y el agua santa fuera estrés». El video se hizo viral. Miles de likes, miles de carcajadas. Pero lo que siguió no fue tan gracioso. Una semana después, Juan Esteban fue hospitalizado con fiebre alta, visiones perturbadoras y crisis de ansiedad que no lograban diagnosticar. En sueños decía ver figuras con rostros borrosos que lo rodeaban y susurraban en lenguas que no entendía. Su madre devota creyente pidió ayuda a la parroquia local. Allí el padre Tomás fue claro. No estás enfermo del cuerpo, estás herido del alma. El agua bendita no es un juguete, es una espada espiritual. Y quien juega con una espada corre el riesgo de cortarse a sí mismo. El Papa Francisco ha sido enfático sobre la banalización de lo sagrado. En una audiencia de 2017 advirtió: la gracia no es entretenimiento, no se compra, no se juega con ella. La gracia es fuego, y el fuego quema a quien se burla de él. El agua bendita no fue hecha para entretener, fue consagrada para proteger. Es un recordatorio físico de nuestro bautismo del rechazo al mal de la alianza con Dios. Convertirla en comedia es como reírse frente al altar. Juan Esteban no lo sabía, pero su acto, aunque disfrazado de humor, abrió puertas espirituales que no supo cerrar, porque el enemigo, astuto como es, no necesita un ritual satánico para entrar. Le basta con una burla, una mueca de desprecio, una carcajada insensata dirigida a lo sagrado. Y no se trata de miedo, se trata de respeto. En el libro de Gálatas 6:7 se nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley espiritual es clara. Todo acto tiene resonancia, toda palabra tiene peso, y todo sacramento, aunque sea agua, contiene espíritu. ¿Acaso rociarías a tus amigos con aceite del santuario solo por reír? ¿Acaso grabarías un video burlándote del pan consagrado? ¿Por qué entonces con el agua bendita jugamos? Después de una confesión profunda y un proceso de purificación espiritual que duró meses, Juan Esteban comprendió el error. Volvió a la iglesia, pidió perdón públicamente y eliminó todos sus videos. Hoy sirve como voluntario enseñando catequesis a jóvenes.
Y una de sus primeras lecciones es clara. Nunca conviertas la fe en comedia, porque lo que hoy parece gracioso, mañana puede abrir grietas que no sabrás cerrar. Y tú, hermano, hermana, ¿alguna vez te burlaste de lo santo, aunque fuera en broma? No te condenes, pero pide perdón y corrige el camino. El agua bendita, como toda bendición, no tiene poder si no hay reverencia. El alma del cristiano debe saber distinguir lo ligero de lo sagrado. Y como dice el Salmo 111:9, santo y temible es su nombre. La risa no está prohibida, pero cuando lo sagrado entra en escena, el alma debe inclinarse, porque lo que es de Dios no pertenece a lo profano. En un pueblo tranquilo del sur de Chile vivía un hombre mayor llamado Don Pedro. Era viudo desde hacía muchos años y pasaba sus días rezando el rosario, leyendo la palabra y cuidando con devoción una pequeña imagen de la Virgen que tenía en su sala. Cada domingo, después de misa, llenaba su botellita con agua bendita para rociarla por la casa. Pero esa botella era la misma que usaba antiguamente para guardar aceite de cocina. Nunca la lavó bien. La tapa estaba oxidada, el plástico ya amarillento por el tiempo. Un día vino el padre Rodrigo a visitarlo para darle la unción por un problema en la pierna. Al ver la botellita de agua bendita sobre la mesa, el sacerdote la levantó y al olerla frunció el ceño. Con respeto le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva usando esta botella, don Pedro? Él respondió con humildad: desde que mi esposa partió, ya casi 10 años. El sacerdote, con voz serena pero firme, le dijo: don Pedro, si guardamos lo sagrado en lo impuro, ¿cómo esperamos que conserve su fuerza? Y es que la vasija siempre influye sobre el contenido. Así como el vino se agria en una copa sucia, el agua bendita pierde su dignidad cuando se encierra en lo profano, lo roto, lo contaminado. Muchos creen que basta con llenar un frasco cualquiera, pero no es así. El recipiente habla del respeto del alma. El mismo Jesús, cuando multiplicó el vino en Caná, pidió tinajas limpias. No lo hizo en cántaros de barro viejo. No lo hizo en vasijas rotas, porque el milagro exige reverencia. El Papa Francisco, en una catequesis sobre los signos sacramentales, dijo: Dios puede habitar en lo pequeño, pero no en lo despreciado. Puede tocar lo sencillo, pero no lo sucio. Y si el agua bendita representa la presencia purificadora del Espíritu Santo, ¿cómo podemos colocarla en botellas grasientas, manchadas, olvidadas en la cocina o el baño? Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No se refiere solo a nosotros como cuerpos, sino también a lo que usamos para contener lo sagrado. Volvamos a don Pedro. Después de esa conversación, tomó la decisión de comprar un pequeño recipiente de vidrio limpio con tapa nueva. Lo llevó al altar, pidió al Padre que lo bendijera, y desde entonces cuidaba el agua bendita como si fuera sangre preciosa. Y con ese gesto algo cambió. Su casa, aunque modesta, comenzó a sentirse más cálida, más llena de luz. El silencio se volvió oración, y su corazón, aunque solo, ya no se sentía abandonado. ¿Y tú qué tipo de recipiente usas para tu agua bendita? ¿Lo guardas en una botella reciclada de refresco? ¿O has buscado un lugar digno, limpio, separado para lo que es de Dios? No se trata de lujo, se trata de intención.
No necesitas oro ni cristal, solo limpieza y reverencia. Porque así como no vestirías de harapos para acudir a una boda, tampoco encierres la bendición en lo que fue desechado. El agua bendita merece respeto no solo por lo que es, sino por lo que representa. Es como el arca que contenía las tablas de la ley. No era sagrada por ser caja, sino por lo que guardaba, pero aún así fue decorada, cuidada, protegida. Haz lo mismo con tu agua bendita. Había un joven llamado José Andrés que llevaba una vida aparentemente piadosa. Rezaba todas las noches, mantenía un rosario colgado en su cabecera, y justo al lado de su cama, sobre un pequeño mueble de madera, tenía un frasco de agua bendita que su madre le había dado el día de su confirmación. Pero José Andrés guardaba un secreto. Nadie lo sabía, pero su corazón estaba lleno de rabia, envidia y pecado oculto. Cada noche, antes de dormir, abría su móvil y consumía imágenes que profanaban la pureza del alma. Durante el día hablaba con arrogancia, juzgaba a los demás y guardaba rencores sin perdón. Sin embargo, antes de apagar la luz, rociaba un poco de agua bendita sobre su almohada, como si eso bastara para silenciar su conciencia. Una noche mientras dormía, comenzó a escuchar susurros que no venían de ningún rincón. Una voz que no era suya, que le decía cosas que no entendía, pero que le llenaban de inquietud. El sueño se volvió inquieto, el descanso imposible, la paz ausente. Al día siguiente fue a ver al padre Rafael, un anciano sacerdote que todos decían podía ver más allá del velo. Le contó todo, las pesadillas, la inquietud y la contradicción entre su rutina espiritual y su culpa no confesada. El padre lo miró con ojos compasivos, pero con la severidad de quien ama la verdad. Luego le dijo: «Hijo, no puedes invocar la protección de Dios mientras te escondes de su mirada. No puedes poner agua bendita sobre tu almohada si tu alma rehúye la luz». Y añadió: «La presencia de lo sagrado no habita en los rituales vacíos, sino en los corazones rendidos. Lo que haces con el cuerpo debe reflejarse en lo que haces con el alma». La enseñanza era clara. El agua bendita no es un escudo mágico que actúa por sí solo. Es un canal, una invitación a la gracia, pero esa gracia necesita espacio limpio donde habitar. Y si la mente está sucia, si el corazón está endurecido, si el alma está llena de culpas que no se quieren entregar, entonces incluso el agua más santa se vuelve un reflejo doloroso porque ilumina lo que queremos esconder. El Papa Francisco ha dicho con sabiduría: «El mayor enemigo de la fe no es el pecado, es la falta de confesión». Y el apóstol Juan nos recuerda: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». 1 Juan 1:9. Esa limpieza es la verdadera preparación para que el agua bendita actúe. José Andrés, tras un largo silencio, aceptó confesarse. Lloró, tembló, pero salió del confesionario con el rostro limpio, como si una capa oscura hubiera caído de sus ojos. Esa noche roció su cama nuevamente, pero esta vez con el alma abierta. Y por primera vez en muchos meses, durmió en paz. ¿Y tú? ¿Has puesto agua bendita junto a tu cama mientras cargas con pensamientos impuros, rabias viejas o pecados no confesados? No temas, pero no lo ignores.
porque el agua bendita no puede limpiar lo que tú no estás dispuesto a soltar. No hay escudo más fuerte que la humildad. No hay paz más verdadera que la que viene después del arrepentimiento. Así que antes de rociar tu almohada, pregúntate, ¿estoy en paz con Dios? ¿Mi alma está dispuesta a ser tocada? ¿O estoy escondiendo oscuridad bajo una cruz colgada? La luz divina no fuerza la entrada. Llama, espera, pero solo entra cuando tú abres la puerta. En los últimos años, algo extraño ha empezado a ocurrir. El agua bendita esa que recibíamos con humildad en las iglesias, esa que se tomaba con las manos juntas y el corazón reverente, ha comenzado a aparecer en tiendas online. Botellitas de agua bendita por $10. Agua bendita traída desde Jerusalén solo por hoy. Compra 2 y recibe una oración impresa con descuento. Sí, hermanos, lo sagrado se está convirtiendo en mercancía. En Buenos Aires, una mujer llamada Carla tenía una pequeña tienda virtual de productos místicos. Vendía inciensos, rosarios, estampas. Todo bien, hasta que comenzó a recibir mensajes de personas pidiendo agua bendita con envío urgente. Y ella, sin mala intención, empezó a llenar frasquitos con agua de una pila bautismal cercana sin permiso del sacerdote y los enviaba con etiquetas brillantes y promesas de protección. En cuestión de semanas comenzaron los problemas. Su negocio, que iba en ascenso, sufrió ataques inexplicables, pedidos extraviados, paquetes rotos, reseñas negativas de clientes que aseguraban sentir algo raro al abrir las botellas. Incluso su hija pequeña comenzó a tener sueños perturbadores y fiebre constante. Confundida fue a ver al padre Esteban, párroco de su comunidad. Al escuchar todo, él le dijo con gravedad: Carla, has convertido la bendición en mercancía, y cuando lo divino se vuelve negocio, el espíritu se retira. Y citó con firmeza las palabras de Jesús en Mateo 10:8. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. El agua bendita no se vende, no se comercializa, no se trueca por likes, por dinero, ni por influencia. ¿Por qué? Porque la gracia no es un objeto, es un don. Es algo que fluye cuando hay fe sincera, no cuando hay interés. El Papa Francisco ha advertido muchas veces contra la comercialización de lo sagrado, a la que llama una forma moderna de sacrilegio disfrazada de espiritualidad. Y es cierto, porque cuando ponemos precio a lo que fue consagrado, estamos profanando la fuente misma de la bendición. Carla, tras escuchar estas palabras, rompió en llanto. Entendió que su intención había sido mezclada con ego, que en vez de llevar a otros hacia la fe, había puesto barreras. Esa misma tarde devolvió todas las botellas que tenía a la iglesia. Pidió perdón, cerró su tienda online y comenzó un camino nuevo, humilde, callado, como voluntaria en Cáritas. Y desde entonces, su hija sanó. ¿Y tú has visto o participado en esa venta encubierta de lo sagrado? ¿Has compartido agua bendita por redes, como si fuera una promoción más? No te juzgues, pero despierta, porque el enemigo no necesita tridentes ni humo para infiltrarse. A veces entra por el clic ingenuo que convierte la fe en producto. Si quieres compartir agua bendita, hazlo en persona, con oración, con reverencia, desde el corazón. No con emojis, no con etiquetas brillantes y jamás con interés monetario.
Como dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si siembras en fe, cosecharás gracia. Pero si siembras en interés, cosecharás vacío. Porque la bendición que se vende, deja de serlo. Una tarde de verano en Ciudad de México, un hombre llamado Mauricio se acercó al templo parroquial con un recipiente pequeño. Pidió agua bendita con urgencia. Quería rociarla sobre su coche nuevo, su tienda recién inaugurada y cada una de las puertas de su casa. Cuando el padre Ricardo le preguntó si quería rezar una oración juntos antes de tomar el agua, Mauricio sonrió, pero con indiferencia. No hace falta, padre. Solo quiero protegerme de la mala vibra. Que no me hagan mal de ojo. El sacerdote con voz baja y pausada le respondió: ¿Y de qué sirve rociar agua santa si tu alma no tiene sed de Dios? Mauricio se encogió de hombros. Para él, el agua bendita era como un spray mágico, un tipo de energía positiva para bloquear todo lo malo. No tenía intención de confesarse ni de asistir a misa. No creía en la gracia, solo en la suerte. Pasaron las semanas, y aunque Mauricio roció su negocio cada mañana, las ventas comenzaron a caer. Su coche fue rayado por vándalos, y en su casa comenzaron discusiones constantes con su esposa. En su corazón nació la rabia, en su boca la queja, y en su alma un vacío profundo. Volvió al templo frustrado, reclamando que el agua no había funcionado. Y fue allí cuando el padre Ricardo le dijo lo que muchos necesitan oír: la bendición no funciona como un hechizo. No protege automáticamente, porque la verdadera protección no está en el agua, sino en el corazón que ora. El agua bendita no es un escudo instantáneo para los bienes materiales. Es un signo que manifiesta tu deseo de consagrar tu vida y todo lo que posees a Dios. Cuando usas agua bendita sin oración, sin fe, sin conversión, es como poner un candado en una puerta abierta. Nada detiene al enemigo si tu interior está vacío de presencia divina. Jesús fue claro en Mateo 23:27. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso no lo dijo a pecadores, sino a hipócritas, a quienes fingían santidad por fuera, pero no vivían la verdad en lo profundo. Hoy muchas personas hacen lo mismo con el agua bendita. Rocían sus casas, pero nunca abren la Biblia. Rocían sus coches, pero jamás oran antes de conducir. Rocían sus hijos, pero no oran con ellos. Y luego se preguntan, ¿por qué la paz no llega? Porque la paz no habita donde no se le habla. La protección no responde al gesto vacío, sino a la relación viva con Dios. Mauricio con el tiempo lo entendió. Volvió a la parroquia no por agua, sino por confesión. Empezó a rezar cada mañana, a bendecir su negocio con oración. Y un día, sin que lo notara la bendición que buscaba, comenzó a habitarlo. Ya no necesitaba rociar cada objeto. Su fe misma era el muro invisible que protegía todo. Y tú has usado el agua bendita como un seguro contra el mal, pero sin nutrir tu vida espiritual. No temas. Dios no te acusa, te llama. Hoy puedes volver a la fuente. Hoy puedes dejar de usar la fe y empezar a vivirla. Porque el agua bendita no protege lo que no está entregado. No es para encerrar bendiciones, sino para abrir la puerta
a quien trae la paz. En un barrio humilde de Lima vivía una mujer llamada Doña Teresa. Era conocida por su devoción al Sagrado Corazón y cada mañana comenzaba el día rociando agua bendita en las esquinas de su casa. Siempre tenía una pequeña botella en su bolso y decía a todos: «Donde yo echo esta agua, el mal no entra». Pero la verdad, hijos, era otra. Porque Doña Teresa, mientras rociaba agua en su hogar, envenenaba su entorno con su lengua, criticaba a su vecina Ana por vestir como mujer del mundo, hablaba mal del esposo de Clara por ser flojo y poco hombre, y cuando alguien le hacía algo mínimo, los maldecía en voz baja, todo en nombre de la corrección cristiana. Una tarde su nieta de 9 años le preguntó: «Abuela, ¿por qué me dijiste que no dijera groserías si tú le dijiste a la señora del mercado que era bruja disfrazada?» Y allí, el agua bendita se volvió espejo, un espejo que reflejó lo que ella no quería ver. Porque sí, hermanos, no podemos bendecir con agua si maldecimos con la boca. No podemos rociar símbolos de pureza mientras sembramos palabras de rencor, juicio y división. El apóstol Santiago lo expresó con fuerza casi profética en su carta. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. Y más aún, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y amarga? Santiago 3:11. Y Shanitsiti Dimeni. El agua bendita, hijos, responde a la coherencia. Es como un reflejo del alma. Si tu interior está limpio, el agua fluye como río de luz. Pero si tu corazón guarda veneno, esa agua no podrá limpiar lo que tú mismo estás ensuciando. Y no lo digo para condenar, lo digo para despertar. San Francisco de Asís, maestro del silencio compasivo, decía: «Donde hay odio, que yo ponga amor. Donde hay ofensa, que yo ponga perdón». Y jamás dijo: «Donde hay crítica, que yo ponga más juicio». No. Su oración era un acto de purificación interna, no de corrección externa. Él sabía que la verdadera santidad no está en el acto visible, sino en la intención invisible. Doña Teresa, gracias al candor de su nieta, comenzó a ver. Se acercó al padre Julián, pidió guía. Y por primera vez en muchos años guardó silencio más de lo que hablaba. En vez de criticar, rezaba. En vez de maldecir, bendecía. Y entonces el agua bendita que rociaba por su casa empezó a florecer paz verdadera. ¿Y tú qué haces con tu lengua? Bendices por la mañana y murmuras por la tarde. Rocías agua sobre tus hijos, pero siembras miedo o juicio con tus palabras. Recuerda, la lengua puede ser cuchillo o puede ser puente, y el alma que se contradice pierde poder espiritual. La energía de tus palabras influye en la fuerza del agua que usas, porque el agua bendita no es independiente de tu alma, es un eco. Y si el eco resuena con amargura, el agua no sanará. Si el eco lleva rencor, el agua no protegerá. Por eso hoy te invito a que hagas lo más difícil. Calla para bendecir, silencia para orar. Cierra la boca cuando no hay caridad en lo que vas a decir. Y entonces, sí, entonces el agua bendita será espada, será escudo, será bálsamo. Porque el alma que limpia su lengua prepara el camino para que el Espíritu Santo habite sin obstáculos. Había un hombre llamado Fabián, abogado de renombre en Bogotá.
inteligente, influyente, respetado por muchos, pero en su vida interior había hecho un pacto sutil con la indiferencia espiritual. Decía, yo creo en Dios, pero no necesito rezar, no tengo tiempo para misas, con que no haga daño a nadie ya estoy bien. Y sin embargo, guardaba una botellita de agua bendita en el cajón de su escritorio. La usaba como quien guarda una póliza de seguro olvidada. Cuando tenía una audiencia difícil, rociaba su traje. Cuando su esposa se enfermaba, rociaba la cama. Cuando sentía algo raro en el ambiente, la esparcía por la sala. Pero jamás se arrodillaba, jamás abría la Biblia, jamás pronunciaba el nombre de Dios más allá de un suspiro rápido y sin alma. Un día después de una reunión tensa con clientes peligrosos, comenzó a sentir una inquietud profunda. Pesadez en el pecho, sueños con sombras, sensación de ser observado. Y por más que rociaba agua bendita en su oficina, el peso no se iba. Acudió a su amigo de infancia, el padre Alonso, quien al escucharlo le dijo con ternura, pero sin suavizar la verdad: Fabián, la gracia no es un pararrayos que activas a tu antojo. La gracia es un puente, y tú llevas años sin cruzarlo. Y añadió: Dios no se presta para ser llamado solo cuando te conviene. El agua bendita no es un interruptor que enciende su presencia. Es un signo, pero un signo de una relación viva, no de una superstición muerta. Fabián se quedó en silencio. Nunca nadie le había hablado así, y entendió que durante años había tratado de usar a Dios sin dejarse tocar por él. Quería su protección, pero no su presencia. Quería su poder, pero no su voluntad. Quería su escudo, pero no su cruz. Y no se trata de castigo, se trata de coherencia espiritual, porque la energía divina no fluye donde hay autoengaño. El Papa Francisco lo expresa con palabras profundas. No basta decir Señor, Señor. Hay que vivir como si Él fuera realmente Señor. El agua bendita no funciona como un talismán para el que huye del altar. No protege a quien se cubre solo por miedo, pero no por amor. No actúa para quien la usa sin un sí real en el corazón. ¿Y cuántos hoy hacen lo mismo que Fabián? Llevan agua bendita en la guantera, pero no llevan oración en el alma. Riegan la casa, pero no riegan su fe. Usan lo sagrado, pero no caminan con el sagrado. No lo digo para acusar, sino para invitar, porque Dios no es un plan B, es el único camino. Fabián, después de esa conversación, no cambió de golpe, pero por primera vez en años se arrodilló. No pidió protección, no pidió milagros, solo dijo: Señor, aquí estoy. Y allí empezó todo. El agua bendita volvió a tener poder, porque su alma dejó de huir, porque comprendió que la fe no se activa por miedo, sino por rendición. ¿Y tú has usado el agua bendita como escudo? Mientras escapas de la cruz, no temas. El Padre no te juzga, pero sí te espera, no para usarte, sino para abrazarte. Y entonces, sí, cuando tu vida se alinee con tu gesto, cuando tu corazón hable lo mismo que tu mano que rocía, entonces la protección será total. Porque la luz no puede ser manipulada, pero sí puede ser habitada. Y cuando tú habitas en ella, ya no necesitas defenderte, porque Dios pelea por ti. Cada domingo, cientos de fieles entran a las iglesias.
Antes de sentarse, caminan hacia la pila del agua bendita, introducen los dedos, hacen la señal de la cruz y continúan su camino. Rápido, automático, sin pensar. Pero, ¿alguna vez te has detenido a contemplar qué estás tocando con tu mano? Hubo una niña en Sevilla llamada Lucía, que una mañana se quedó mirando largo rato la pila bautismal. Mientras todos entraban a misa, ella se detuvo y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué esa agua me hace sentir algo cuando la toco?» La madre, sorprendida, no supo responder, pero el sacerdote, que había escuchado desde cerca, se acercó y le dijo: «Porque no es agua común. Es agua que fue tocada por el cielo, y cuando la tocas con fe, tu alma lo reconoce». Esa respuesta encierra un misterio que muchos adultos han olvidado. La mano con la que tocas el agua bendita no es una herramienta externa, es prolongación del alma. Con esa mano acaricias a tu hijo. Con esa mano firmas decisiones. Con esa mano bendices o hieres. Con esa mano tomas o renuncias. Y cuando esa mano toca lo sagrado, se convierte en puente entre el cuerpo y el espíritu. Por eso en la tradición de la Iglesia se enseña que antes de acercarte al altar debes tener las manos limpias, no solo del polvo, sino de la culpa. No se trata de perfección, se trata de reverencia, porque lo que tocas entra en ti. Y si tu mano está cargada de rabia, violencia, avaricia, deseo de venganza, ¿cómo esperas que esa agua bendita actúe? El Salmo 24 lo pregunta con solemnidad: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. No dice el perfecto, dice el que se ha purificado. El Papa Francisco, al hablar sobre los sacramentales, recordó: tocar lo santo con el alma sucia es como beber agua pura en un vaso contaminado. Y es que el agua bendita no entra al alma por los ojos ni por los oídos, entra por la intención, y la intención se manifiesta en la mano. Recuerda, cuando metes tu mano en la pila, estás tocando un sacramental que ha sido bendecido con la señal de la cruz, con sal exorcizada, con invocación del Espíritu Santo. No es un gesto decorativo, es un acto de contacto con lo invisible. Pero, ¿qué ocurre cuando lo haces sin conciencia, cuando vienes de insultar, de robar, de engañar y sin ningún acto de arrepentimiento, sumerges los dedos como si nada? La respuesta no es castigo, es ausencia de efecto. La gracia no fluye por costumbre, fluye por rendición. En una parroquia de Ecuador, un joven llamado Álvaro solía entrar a misa cada domingo por obligación. Siempre tocaba el agua bendita, pero también durante la semana estafaba con contratos, mentía a su esposa y reía cuando se hablaba de Dios. Un día, tras una conversación inesperada con un niño con discapacidad, que lo miró y dijo: «Tus manos están tristes». Esa frase lo desgarró, porque por primera vez se preguntó: ¿qué cargo en mis manos? Esa noche lloró, se confesó. Y desde entonces, cada vez que toca el agua bendita, lo hace despacio, con temblor, con verdad. ¿Y tú, con qué manos estás tocando lo sagrado? No se trata de evitar el gesto, se trata de despertar la intención. La próxima vez que te acerques a la pila, detente, mira tu mano y pregúntate: ¿esta mano ha amado, ha perdonado, ha sanado o ha herido, ha cerrado puertas, ha traicionado?
Y si la respuesta no te gusta, no huyas. Sumerge esa mano con humildad. Haz la señal de la cruz no como quien cumple, sino como quien vuelve a empezar. Porque el agua bendita no juzga, pero tampoco miente. Si tu gesto es real, ella será luz. Hijos míos, después de escuchar todas estas advertencias, muchos de ustedes quizás se pregunten con el corazón inquieto: ¿y ahora qué hago? He usado mal el agua bendita. He olvidado su poder. He perdido el respeto. ¿Todavía puedo recuperar la gracia? La respuesta es clara. Sí, Dios siempre permite volver. Siempre. Pero no con prisas, no con automatismos, sino con fe viva y disposición profunda. A continuación, quiero darte una guía espiritual completa para limpiar tu espacio, tu economía y tu alma, usando agua bendita como canal, no como fin. Como instrumento de gracia, no como talismán. Iman 1. Purificación del hogar. Tu casa no es solo un lugar físico, es una extensión de tu estado interior. Si el alma está en caos, el ambiente se vuelve denso. Si el alma calla la casa, se enfría. Prepara un rito de limpieza espiritual al amanecer o al atardecer cuando la luz es suave. Apaga todo ruido. TV, teléfono, música. Deja que reine el silencio. Abre las ventanas, deja que el aire nuevo entre. Prepara una vela blanca encendida. Toma tu frasco de agua bendita y camina lentamente por cada habitación. En cada esquina haz la señal de la cruz con el agua y di en voz alta o interior: en el nombre de Jesús, purifico este espacio. Que lo oscuro se retire. Que la luz de Dios permanezca. Mientras caminas, puedes recitar lentamente el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siente cada palabra. No te apures. El agua no funciona por velocidad, sino por intención. Haz esto una vez por semana. Y si lo haces con fe, verás cómo la atmósfera comienza a cambiar. 2. Purificación del dinero y los bienes. Muchos no lo saben, pero el dinero también absorbe energía. Monedas y billetes pasan de mano en mano, y muchas veces llegan a ti cargados de miedo, egoísmo, avaricia. Antes de guardar o usar tu dinero, coloca los billetes en orden en un lugar limpio. Rócialos ligeramente con agua bendita, sin mojarlos del todo. Coloca una estampa del Sagrado Corazón o San Benito en tu billetera. Reza Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y di con firmeza: consagro este dinero al bien. No será raíz de mal, será semilla de justicia. Nunca guardes dinero en lugares oscuros o sucios, como debajo del colchón al lado del baño o junto a objetos rotos. El dinero bendecido trae orden. El dinero contaminado atrae caos. 3. Purificación del alma antes de dormir. La noche es hora de silencio, pero también momento donde muchas almas son atacadas espiritualmente. Muchos duermen con ansiedad, con miedo, con peso. Antes de dormir, lava tus manos. Toma un poco de agua bendita y haz la señal de la cruz en tu frente. Reza en voz baja, Mateo 7:7.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y añade: Señor, purifica mi mente, mis pensamientos, mis sueños. Que ningún espíritu contrario a ti habite mi descanso. Si puedes, mantén una pequeña vela encendida cerca de una imagen sagrada con cuidado y duerme con un rosario bajo la almohada. Con cada acto, con cada palabra, con cada gesto, recuerda, el agua bendita no tiene poder sin tu corazón. Pero cuando el alma y el agua se encuentran, el cielo se abre y el mal retrocede. 4. ¿Dónde guardar el dinero para atraer bendición y no maldición? Muchos creen que el dinero es neutral, pero el lugar donde lo guardas habla de lo que crees. Si lo escondes como ladrón, atraerás miedo. Si lo tiras sin orden, atraerás escasez. Pero si lo consagras con reverencia, atraerás paz y provisión. Por eso nunca pongas dinero bajo la cama, es símbolo de preocupación oculta. Al lado del baño, lugar de impureza. Dentro de zapatos, frascos vacíos o en la cocina junto a cuchillos. ¿Dónde sí? En una caja de madera o metal limpia dentro de un cajón alto. Acompañado de una estampa del Sagrado Corazón, la Virgen del Carmen o San Benito. Con una pequeña cruz o rosario encima. Puedes colocar un frasco con agua bendita dentro del mismo cajón para armonizar la energía. Antes de usar tu dinero, tómalo con las 2 manos y di: Señor, bendice este fruto. No quiero que sea semilla de egoísmo, sino de bien. Guíame para usarlo en tu voluntad. Hazlo, aunque sea una vez a la semana. Verás cómo lo material comienza a rendir más, y a pesar de ganar lo mismo, sentirás más paz. 5. ¿Cómo guardar una imagen santa con dignidad? Una imagen bendecida no es decoración, es presencia. Y como toda presencia merece un espacio, no puede ser arrinconada. Nunca pongas imágenes sagradas sobre electrodomésticos, en baños, cocinas grasientas o entre objetos viejos, apiladas en cajas una encima de otra. Si puedes colocarlas en una repisa limpia a media altura o más arriba, acompañadas de una vela, un rosario o una flor, frente a una silla o cojín donde te sientas a orar. Cuando limpies el polvo, hazlo con respeto. Y si alguna imagen está rota, no la tires al basurero. Llévala a la parroquia para que sea retirada con reverencia. Las imágenes bendecidas, aunque de yeso o papel, son faros en el mundo invisible. Y cuando están bien cuidadas, su luz se siente. 6. ¿Cómo preparar un pequeño altar en casa? El altar es el corazón espiritual del hogar. No necesitas una mesa lujosa, solo un rincón que diga al cielo: aquí te espero, Señor. Pasos sencillos. Elige un lugar tranquilo, lejos del ruido, sin paso constante de personas. Coloca una mesa o repisa limpia. Sobre ella pon una imagen central: Cristo crucificado, Virgen María o el Sagrado Corazón. Un rosario colgado o enroscado con cuidado. Una vela blanca, puedes encenderla al orar. Una pequeña Biblia o libro de oraciones. Un frasco de agua bendita. Un recipiente pequeño con sal exorcizada, si puedes obtenerla en la parroquia. Al estar frente a tu altar, haz silencio.
No pidas primero. Preséntate. Y entonces, ora, reza, escucha. Hazlo cada mañana o cada noche, aunque sea 5 minutos. Con el tiempo notarás que ese rincón cambia de temperatura. El aire será más liviano, el corazón más sereno y tu hogar más protegido. 107. Palabras que despiertan la bendición. Oraciones esenciales. Estas 3 citas bíblicas puedes repetir cada día al usar agua bendita o bendecir tu espacio. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Escríbelas en papel, colócalas en tu altar o dentro de tu billetera. Y cuando sientas miedo, duda o cansancio, léelas en voz alta. La palabra tiene poder. Y cuando se une al agua bendita, la atmósfera cambia. Hijo, hija, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Quizás durante años has tenido una botellita de agua bendita guardada en un cajón. Quizás la has usado sin entender. O quizás por miedo, por rutina o por tradición. La has rociado sobre tu casa, tu cuerpo, tus hijos, sin saber que estabas tocando algo mucho más profundo. Hoy ya lo sabes. El agua bendita no es agua mágica, no es superstición, no es decoración. Es un sacramental vivo. Es una extensión líquida del Espíritu de Dios consagrada por la Iglesia para tocar lo que tus manos no pueden alcanzar, para limpiar lo que tu alma ya está dispuesta a entregar. Pero, y escúchalo bien, no sirve si no la respetas. No actúa si no la entiendes. Y no sana si tu corazón sigue cerrado. No pongas agua bendita junto a lo impuro. No la viertas en el desagüe. No la uses para burlarte. No la guardes en recipientes indignos. No la acerques a una cama donde el pecado no ha sido confesado. No la vendas. No la trates como amuleto. Y sobre todo, no la toques con manos vacías de fe. Porque Dios no bendice lo que no le ha sido entregado. Pero si decides hoy volver, si decides hoy limpiar tu hogar, tus actos, tus palabras, si decides hoy tomar esa agua con humildad, con oración, con reverencia, entonces y solo entonces esa agua será fuego, será escudo, será puente entre lo visible y lo invisible, será bálsamo para lo que duele, será protección contra lo que no puedes ver y será compañía silenciosa en los momentos donde nadie más esté. Recuerda siempre lo que dijo Jesús. Yo soy el agua viva. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Juan 4:14. La sed que tienes no es del cuerpo, es del alma. Y hoy el cielo te ofrece una gota de eternidad en una simple cruz hecha con agua. No la rechaces, no la ignores y nunca más la uses sin fe. Ahora te invito a hacer 3 cosas. Revisa tu casa. Busca esa botellita olvidada. Pregúntate si la has usado bien. Consagra un lugar. Crea tu altar. Ora. Vuelve a Dios. No como ritual, sino como regreso. Escribe en los comentarios: yo recibo la bendición con respeto y fe.
Que tu acto sea público, no por orgullo, sino como testimonio. Y si este mensaje tocó algo en tu alma, compártelo. No sabes a cuántas personas puedes estar ayudando con solo un clic, porque hoy, más que nunca, el mundo necesita volver a lo sagrado. Yo como sacerdote de la palabra, te bendigo desde aquí aunque no vea tu rostro. Dios sí lo ve. Y si tu corazón se ha abierto, Él ya está entrando.